Deja de preguntarte cómo hacer dinero. Deja de pensar en cómo le vas a hacer para ser una persona rica, cómo le vas a hacer para ser millonario algún día. Todo eso es una trampa mental y es una trampa de la sociedad. ¿Cuál es la manera correcta de pensar sobre todo esto? La manera correcta o la pregunta correcta es: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo, a través del amor y el propósito, solucionar problemas para los demás? Y esto, solamente esto, es lo que te va a llevar a experimentar todo lo que quieres experimentar o a tener las cosas materiales que quieres tener, que al final las cosas materiales son un resultado de tu estado de conciencia. Entonces, en realidad la manera correcta de pensar en esto es una estrategia que he hablado en otros videos, pero te la voy a resumir. Ser, hacer y tener. Tener siempre viene al final, tener es la cosecha. Primero tienes que cambiar quién eres tú. Tienes que cambiar tu ser. Luego tienes que ver qué puedes hacer, qué problemas puedes resolver y qué cosas tienes que accionar constantemente en esta vida para poder tener las cosas que quieres tener. Pregúntate, ¿quién tengo que ser para poder hacer las cosas que tengo que hacer de manera constante? Y eso me va a llevar a la cosecha, pero la cosecha es el tener, la riqueza es la cosecha. Y muchas veces nos hacemos la pregunta de cómo puedo cosechar riqueza cuando ni siquiera sabes qué es lo que tienes que plantar, cómo se ve el proceso en tu vida de lo que tienes que plantar. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es conectarte con tu gratitud y sentir verdadera gratitud por todo lo que ya tienes, por lo que sí tienes ahora. Porque muchas veces cuando pensamos cómo hago dinero, cómo me vuelvo una persona que tenga bienes materiales, todo eso nos pone en un estado de conciencia de necesidad. Y desde la necesidad no puedes servir al otro porque no tienes nada para dar. Y lo importante es que la cosecha solo viene cuando tú empiezas a dar. Y eso en el mundo de los negocios, aunque sean un negocio creativo o seas tú como artista vendiendo tu obra, siempre tienes que encontrar la manera de servir al otro. ¿Qué problema estoy resolviendo que el otro necesita? Y ese problema puede ser un problema estético. Puede ser que tú crees una obra que para alguien representa algo profundamente bello y significativo. No necesita ser algo utilitario como en un negocio, como lo entendemos generalmente. Algo muy importante de esto es que el error más común es tratar de saltarnos los pasos. Primero tenemos que ser la persona que tenemos que ser para poder hacer constantemente las cosas que tenemos que hacer. Pero si queremos ir inmediatamente al hacer, lo más probable es que nos vamos a cansar, vamos a sentir fatiga o vamos a terminar abandonando o no vamos a ser constantes. Y la constancia es lo que modifica la realidad maleable. La acción constante a través del tiempo es lo que termina verdaderamente cambiando todo lo que te rodea si tú así lo deseas. Obviamente no estoy para nada diciendo esta falacia que en el mundo de la espiritualidad sin religión y en el mundo de elevar tu conciencia, se habla mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, el secreto y la manifestación. Y esto viene de muchos autores, por ejemplo, Napoleon Hill, y está también un autor que, muchas de las cosas que enseña son muy importantes y muy verdaderas. Hay un libro que se llama Sentir es el secreto, que escribió este autor que se llama Neville Goddard, que después ahora esto se está reempaquetado en, por ejemplo, el trabajo de Joe Dispenza, que está disfrazado de ciencia o de neurociencia o de física cuántica, pero en realidad sigue siendo lo mismo, que es un mensaje que dice que tu mente o tus pensamientos o tus creencias crean tu realidad. Y esto es algo muy peligroso, es una espada de doble filo, porque al mismo tiempo es verdad y al mismo tiempo es lo más alejado de la verdad, porque hay que contemplar que hay leyes universales y hay cosas de la realidad que no podemos cambiar por más que intentemos o por más que tengamos una creencia muy, muy sólida al respecto. Pero hay cosas de tu realidad que realmente puedes cambiar y que deberías cambiar si tú las deseas cambiar. Y eso solo lo vas a hacer siguiendo esta fórmula de ser, hacer, tener.
Y en ese ser, lo que tienes que saber es que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. No nada más eres un mamífero, es decir, podríamos decir que es correcto, técnicamente correcto decir que somos animales, somos mamíferos, pero en realidad somos mucho más que eso. Hay divinidad en nosotros. Somos amor, somos verdad, somos poder creativo. Y cuando empezamos a abrazar todo eso, nos alejamos del, ay, necesito dinero, y ay, ¿cómo le voy a hacer para que alguien me dé dinero de alguna manera? O pensar como comerciante, ¿no? ¿Qué puedo comprar para después vender? Y cuando eres creativo, cuando tienes presente en tu vida ese don creativo, seas un artista, un emprendedor o cualquier tipo de creativo, lo más importante es todos los días conectarte con esa energía que no solamente es creatividad, también es amor, también es verdad. Entonces, para cerrar todo esto conéctate con ese propósito de servicio. ¿Cómo puedo compartir mi luz con otros? Y te prometo, te juro, te firmo que ese es el camino correcto y eso te va a llevar a que sepas cuáles son las cosas que tienes que hacer, a que se te revele la estrategia que debes de seguir, porque es importante saber también que todo es nuevo cuando logramos verlo con ojos nuevos. Por eso cuando cambiamos aquí adentro de repente podemos ver posibilidades que antes no habíamos considerado. Y una vez que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, como ya estamos trabajando en ser desde el amor, desde la verdad, desde el servicio, ahí es cuando sabes qué significa en tu vida o cómo se ve prácticamente hablando el proceso de qué es lo que debes de cosechar. Y entonces vas a empezar a ver que te levantas y sabes qué es lo que tienes que hacer. Esta confusión de, la verdad no sé qué es lo que tengo que hacer, o tengo en mi cuaderno una lista de 100 cosas que podría hacer, pero no sé cuál es la que me va a dar más impacto, no sé cuál es la que tiene potencial, no sé cuál es la que me va a llevar más lejos. Pero eso es porque estamos distraídos principalmente, porque no estamos conectados con esto que te estoy hablando, este servicio desde el amor, de cómo puedo solucionar problemas para los demás, cómo puedo servir al otro. Y eso es lo que realmente es lo único que nos lleva a la abundancia. Y la abundancia siempre es un reflejo de tu estado de conciencia interno. Si tú eres abundante internamente y te conectas con las cosas que sí existen en tu vida, que ya tienes, que muchas de esas son bienes materiales, pero también es tu curiosidad, también es talentos, intereses, herramientas, habilidades que ya tienes, que ya sabes. Y cuando te empiezas a conectar con eso, el camino se vuelve más rápido. Y también otro punto muy importante es que la abundancia no es tenerlo todo. De hecho, eso es una escalera infinita. Nunca vamos a poder llegar de tenerlo todo, y si nos empezamos a comparar con otros en términos de riqueza o de números en nuestra cuenta bancaria, regresamos a una cárcel autoimpuesta por nosotros, de la cual después no podemos salir y se vuelve también la raíz de nuestra infelicidad. La búsqueda de la felicidad es la raíz de la infelicidad, y la búsqueda de simplemente querer bienes materiales es una trampa de la cual después es muy difícil salir. Pero cuando reestructuramos o cambiamos la percepción o el entendimiento, la definición de qué es la abundancia, todo cambia. Y la abundancia no es tenerlo todo, la abundancia es que no falte nada, que lo indispensable que tú necesitas para ser una persona creativa en este mundo que disfruta de su vida esté ahí, pero que sepas diferenciar la basura del oro, que sepas diferenciar lo que es distracción de lo que es necesario. Y está bien hasta cierto punto tener comodidades, tener lujos, si tú lo deseas, obviamente. No estoy para nada peleándome con eso, pero es muy importante que sepas distinguir qué es básico, qué es para ti absolutamente necesario y esencial. Y desde ahí te vas a dar cuenta que en realidad no necesitas mucho. Y algo muy poderoso es, porque también cuando estoy diciendo no pienses en quiero dinero, piensa en cómo puedo servir al otro, no quiere decir que no pongas atención al dinero, que no lo sepas medir, que no lo sepas administrar. Y de hecho eso empieza mucho antes de que te llegue esa abundancia. Por lo tanto, no hay nadie que tenga absolutamente 0 pesos y que no tenga la posibilidad de hoy conseguir 1 peso, 10 pesos, 100 pesos. Entonces, la realidad es que tienes dinero hoy actualmente en tu vida, tienes
energía empaquetada, que es el producto o el fruto del trabajo que ya creaste anteriormente, en el pasado. Eso es muy importante, que le des toda tu atención y todo tu respeto. Y esto a mí me lo compartió una persona que tiene muchísimo dinero, un verdadero millonario en términos de dólares. Me preguntó alguna vez, ¿sabes exactamente cuánto dinero tienes en el banco? Yo le dije, pues ahorita tengo, no sé, más o menos como 50 y tantos mil pesos en el banco. Y me dijo, ¿pero no sabes exactamente? La verdad no. ¿Cuánto dinero hiciste el mes pasado? El mes pasado hice, no sé, como 100 tantos mil pesos, pero también gasté muchísimo dinero. Bueno, pero ¿no sabes exactamente cuánto hiciste y cuánto te quedó después de lo que gastaste? No. Y me dijo, yo sí. Y yo tengo... Él tiene probablemente hasta 100 veces el dinero que yo tengo. O más, no sé si me falla la matemática. Pero él sí sabe exactamente cuántos dólares tiene en su cuenta, cuántos dólares ingresó el mes anterior y cuántos dólares gastó. A mí me ha costado mucho trabajo ser disciplinado con esto, pero cuando lo he hecho, me he dado cuenta que mucho empieza a cambiar. Entonces quiero cerrar diciéndote o recomendándote que no importa si tienes 1 peso, 100 pesos, 1000 pesos o 100,000 pesos. Lo importante es que sepas de dónde viene esa energía y a dónde se va. Y dentro de todo lo que puedas, que le asignes a cada peso un propósito. Esto se llama hacer un presupuesto, pero un presupuesto no es tal vez como nos enseñaron en la escuela o como nos enseñaron nuestros papás o como lo habla la mayoría de la gente de como literal ir punto por punto de todo lo que gastas, cuánto deberías desgastar y hacer todo lo posible por ajustarte a eso. Un presupuesto lo que te dice es que el dinero que ya tienes lo vas a usar para las cosas que tú quieres usarlo. Es simplemente darle un propósito, darle conciencia al dinero que ya tienes y a dónde se va a ir. Y eso te va a permitir que después de cada mes te quede un poquito de dinero, porque velo de esta manera. Si todo el dinero que te llega lo terminas gastando, en realidad no importa si haces mucho dinero o no, no estás creciendo económicamente. Por lo tanto, es mucho más rico el que tiene 100 pesos pero solo gastó 50, que el que tiene 100,000 pesos pero gastó 100,000. Al final del día, es importante que empieces a ahorrar, empieces a quedarte un poquito de ese dinero cada mes y después decir, esto que está en pesos, probablemente lo tengo que cambiar a otro vehículo para que no se devalúe, para que no pierda valor con el tiempo, porque este es otro tema muy importante del cual hemos hablado en otros videos. Las personas que están a cargo del dinero, el dinero fiduciario, que es el que imprimen o el que certifican los bancos centrales, los gobiernos de los países, ha sido manipulado, ha sido diluido y está roto. Es una bomba de tiempo, es una casa de naipes que se va a caer. Entonces lo que tenemos que saber es entender. Queremos entender qué realmente es el dinero, cómo funciona, qué va a pasar con mi dinero si lo tengo en una cuenta de banco, verdaderamente está ahí. Si 10% de las personas que tienen su dinero en el banco solicitan al banco su dinero en el mismo día, esa casa de naipes se cae inmediatamente. El dinero no tiene el banco no tiene tu dinero guardado en una caja fuerte. Entonces es muy importante que este lenguaje financiero y todos estos conceptos que honestamente como personas creativas a veces nos alejamos de eso y a veces pensamos yo no tengo que saber de esto. Y es tu energía vital, lo tienes que ver como tu energía vital y necesitas ponerle atención, necesitas permear tu conciencia también a esa área de tu vida. Y esto lo puedes hacer empezando a medir cuánto dinero tienes cada que hagas un gasto, mídelo, apúntalo, réstalo del total para que sepas exactamente cómo estás utilizando esa energía vital. Pero lo más importante de todo es, regresando al inicio, ser, hacer, tener. Cuando te conectas con esa parte de ti que es divinidad, que es amor, que es verdad, que es servicio, que es poder creativo. Una vez que estás accionando desde ese estado de conciencia, vas a saber y va a ser mucho más claro qué es lo que tienes que hacer y lo vas a poder hacer constantemente
Y eso es lo que te va a llevar al tener, que realmente el tener es cosechar. Y no podemos pensar en cosechar sin antes saber cómo vamos a sembrar o qué es lo que vamos a sembrar o cómo se ve en nuestra vida el proceso de sembrar.